Hola y bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Z y les doy la bienvenida a este que es el episodio 185 de Poco Común, y donde pues ahora hablaré de videojuegos, pero también un poco relacionado con ciertos detalles culturales de Japón. Vamos al audio de intro y empezamos. Bueno, y este episodio, pues como dije, hablaré de videojuegos, pero más que nada de cierto tipo de videojuegos que se llegan a publicar allá en Japón. Que a veces, si cuando han llegado a checar catálogos o listados de todos los videojuegos publicados en las diferentes consolas, incluyendo las viejas, verán un largo listado de ciertos juegos japoneses que incluyen muchos videojuegos que se tratan de videojuegos de azar y de suerte, de apuesta. Y sí, es algo que a lo mejor podría ser polémico en muchos países, porque pues bien sabemos de la adicción a las apuestas, y además lo controversial que son los casinos y todo el negocio que implican. Y pues de alguna manera también pues es mal visto que desde pequeños pues los niños sean expuestos a este tipo de ambientes, de este tipo de actividades donde pues se apuesta, o sea, dejas a la suerte cierto ganancia, cierto juego, como que lo manejas como juego, porque sabemos que también esto a veces implica cierta adicción a esta actividad. De muchos casos de gente que no puede dejar de jugar y pierde muchas cosas. Pero bueno, empecemos hablando de que en Japón el contexto en que están, desde prácticamente la era Meiji, que era cuando se dio la industrialización de Japón, incluso antes, un poco antes de esa era, que fue cuando empezó a dar la apertura de Japón hacia el resto del mundo, donde permitieron después de mucho tiempo que entrara y se hiciera comercio con otros países afuera de Japón, ya que recordemos que por muchos años Japón estuvo de fronteras cerradas y no se permitía el comercio con otros países, y tampoco pues no era bien visto que embarcaciones de afuera del país entraran a Japón, más que nada para reforzar el orden público, ya que pues muchas influencias extranjeras se vieron como malas influencias que distorsionaban y causaban pues un desorden público. Entonces pues ya con la reapertura de fronteras en Japón, pues una de las cosas que se empezó a ver era que había negocios o lugares de ocio manejados como negocio, donde había apuestas con cartas que ya empezaban a llegar de varios países, juegos de cartas, y también con dados, más o menos juegos parecidos al cubilete, como lo conocemos en países de habla hispana, que es ese juego con dados y con un vaso. Entonces estos juegos se empezaron a practicar, pero pues fue mal visto por las autoridades locales,
que promovía pues la vagancia y los malos hábitos. Entonces se empezaron a implementar leyes para prohibir los juegos de azar, las apuestas y los juegos de azar. De ahí que pues ya con la era Meiji y con la tecnología, pues no se permitieron el establecimiento de casinos, que esto implicaba que pues no hubiera juegos de cartas, que no hubiera algunos juegos de dados, y que tampoco pues llevaran las máquinas tragamonedas y todos esos negocios asociados con los casinos. Entonces pues los que manejaban esos negocios, que por lo regular estaban del lado pues menos legal de la sociedad, y que muchas veces tendían a hacer parte de los yakuza, pues idearon y se ingeniaron, tanto ellos digo como algunos otros comerciantes independientes, idearon formas para hacer disponible este tipo de juegos y este tipo de apuestas. De ahí que surgiera precisamente el negocio con el que empezó la compañía Nintendo, con las cartas Hanafuda, que las cartas Hanafuda pues fueron una invención donde pues de forma disfrazada se hacían disponibles unas tarjetas para jugar, pero se disfrazaba. ¿Por qué? Porque en vez de elaborarlas con las imágenes y con los símbolos que traen las cartas tradicionales inglesas, lo disfrazaron poniendo imágenes sin ningún símbolo, con la pura imagen. Entonces se veían como cartas decorativas de colección, y pues era una forma de disfrazar estas cartas que eran pues para juego, y que pues simplemente cuando preguntaban pues le decían que eran cartas que estaban coleccionando, que no eran para apuestas ni para juego. Pero obviamente, así que dentro de los hogares, dentro de los negocios, pues bien se sabía que pues esas cartas eran para juego. Entonces pues empezó a tolerar este tipo de juegos de azar alternativos. Y digo porque se hacían de la vista gorda muchas de las autoridades, y permitían estos juegos, y le daban de alguna manera vuelta a la ley para que pues no cayeran dentro de área ilegal, porque la ley era muy específica sobre qué tipo de actividades y juegos eran los que no eran legales. Entonces pues se inventaron formas alternativas. De ahí también que surgiera, por ejemplo, las máquinas de pachinko, que pues era una forma alternativa de hacer estas máquinas tragamonedas, en vez de hacer las máquinas con estas barras, los slots que les llaman, que van girando y que van cambiando. Pues se implementaron las máquinas de pachinko y muchos otros juegos, aparte de que pues empezaron a entrar otro tipo de pasatiempos de Occidente, por ejemplo las carreras de caballos, y obviamente pues empezó a dar las apuestas, y así hubo varios deportes y competencias donde se empezó a apostar, simplemente porque no estaban especificados en la ley que fueran ilegales. Entonces de alguna manera los japoneses han tenido cierto tipo de actividades y de negocios que tienen que ver con las apuestas, pero que son legales, que no están fuera de la ley. De alguna manera fueron todos estos tolerados, incluyendo también, por ejemplo, un deporte que tiene que ver con el ciclismo llamado keirin, que es este deporte. Si han visto los Juegos Olímpicos, donde una moto es en pista, es carrera de bicicletas en pista,
Pero el chiste es que la carrera empieza yendo delante de las motos una motocicleta, digo de las bicicletas una motocicleta que va como que liderando el pelotón y que cada cantidad de vueltas se empieza a dar un sprint donde se quita la moto y empiezan todos los ciclistas a correr. En ese deporte pues también se dan las apuestas y bueno, pues derivado de esto y derivado también pues de la falta de pues de espacios o de legalidad para algunos juegos de apuesta, pues se aprovechó el medio de los videojuegos para sacar videojuegos que fueran de azar, que fueran de apuesta. Entonces es así como tanto en arcade como en consolas famosas como el Famicom, Super Famicom y etcétera, han siempre surgido juegos de apuesta en Japón, títulos de juegos de apuesta que pues nosotros cuando vemos estos juegos en las consolas no entendemos, porque muchas veces son juegos donde a lo mejor tú esperas cierta interactividad y no existe tal. Por ejemplo, hay videojuegos de máquinas tragamonedas simplemente donde pues gira la palanca y detiene los simbolitos y ganas y se detienen. Y tú dices, pero eso ¿por qué lo hacen videojuego? Bueno, o sea, empezando, sería ilegal en muchos países ese tipo de videojuego. Y en segunda, más que nada porque recordemos que muchas consolas de videojuegos también tienen un público infantil y pues y además de que hay ciertos países donde está muy regulado los juegos de azar, entonces pues sí, pues sí, en otros países por lo mismo no han salido estos juegos. Y además recordemos que hay muchos videojuegos RPGs y de otro tipo que implementan luego juegos de azar, juegos con cartas, juegos con precisamente los slots, las tragamonedas, donde como dije pues jala la palanca y se mueven esas. Por ejemplo, recordemos el Super Mario Bros. 2, que tenía pues ese minijuego entre niveles donde según ganabas vidas, pero a final de cuentas era un juego de azar, implementado así que muy inocentemente. Donde más pues y pues así tenemos una gran cantidad y variedad de juegos de azar en exclusivos de Japón en todas las consolas de videojuegos. Por ejemplo, en la consola de videojuegos de Super Famicom, pues resulta que hay videojuegos donde el objetivo es simulación para de alguna actividad, de alguna competencia, donde el objetivo final es por ejemplo crear alguna condición para competir y ganar apuestas. Por ejemplo, hay juegos de carreras de caballos, videojuegos de carreras de caballos desde hace mucho tiempo han habido. Y pues uno pensaría, videojuegos de carreras de caballos, pues de seguro en estos juegos tú controlas a alguno de los caballos y pues ahí compites ahí para ganar. Pero no, resulta que la mayoría de estos juegos, digo la mayoría porque hay alguno que otro que a lo mejor sí tiene cierta interactividad en la carrera, pero por lo regular estos juegos nos resultan extraños porque cuando empiezas a jugarlo, además de que tiene un menú extenso de todo en japonés, cuando empiezas a jugarlo, pues nada más ves cómo empieza la carrera y de hecho antes de la carrera te hacen elegir qué caballo quieres apostarle, aunque no te das cuenta. Y empieza la carrera y empiezas a ver nada más la animación, cómo van corriendo los caballos y tú ahí como tonto, como loco apretando botones, pero no, nada más se trata de que veas cómo corren y esperar
el resultado aleatorio de si ganas o no tu apuesta. Y a veces tienen el aspecto de simulación porque a lo mejor a veces adoptas el papel de criador o de dueño de los caballos. Entonces pues compras caballos, los mandas a entrenar, controlas todo lo que es el desarrollo del caballo, o sea, su alimentación, su entrenamiento, y pues su seguimiento de si está en buena condición, si no está en buena condición, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un simulador tal cual. Y así con muchos otros juegos, por ejemplo este que les dije del Keirin, de estas carreras de bicicleta. Resulta que hay varios videojuegos, al menos para el Super Famicom y para el Famicom, donde precisamente están estos juegos de competencias de bicicletas y donde tú esperarías, pues voy a controlar a uno de los competidores a interactuar con la bicicleta, pero no. Resulta que también estos juegos, la mayoría son simuladores, o sea, tú escoges a algún atleta y tú simplemente controlas su régimen de entrenamiento, su alimentación, su equipo, o sea, qué bicicleta usa, cómo va a equipar su bicicleta. Y ya nada más cuando es competencia, pues nada más ves como solito el ciclista corre y pues tú esperas a ver si gana o no gana. Y te dan ganancias por las apuestas por esa competencia. Entonces son juegos que nada más son de azar para competencias. Otro juego también de azar que también tiene que ver mucho con apuestas y que sería como un poco equivalente a los juegos de póker en Occidente, porque recordemos que hay un chorro de videojuegos de póker o de blackjack, de todos esos donde se apuesta y donde a veces ganas cosas y a veces son juegos sexy donde pues desnudas a alguna chica con la que juegas. Pues un equivalente en Japón es también, por ejemplo, los juegos de Mahjong. Este juego con fichas como de dominó, pero más gruesas, que se juega un poco entre Rumi y entre cartas, y que y pues tiene sus reglas. La verdad, alguna vez lo intenté aprender, pero la verdad está bien complicado, como que tienes que dedicarle mucho tiempo para ir aprendiendo poco a poco cómo jugarlo. No es tan fácil entrarle al Mahjong. Y pues el Mahjong, hay muchos juegos de Mahjong en arcade, en consolas, donde muchas veces sí se apuesta y donde compites contra varios personajes y similar a los juegos de cartas, también hay algunos de estos juegos donde pues si ganas, pues igual como strip poker, como un strip poker, o sea, un juego donde si vas ganando, vas desvistiendo a alguna chica, algo así ahí en Mayo. Hay algunos juegos así. Entonces, y así hay muchas colecciones de juegos, de diferentes tipos de juegos de azar. Incluso hay videojuegos de pachinko también, donde pues también he de explicarles qué es el pachinko. El pachinko, pues es un poco parecido a lo que fue el tipo de máquinas que existían antes de los pinball. Los pinball fueron como la última evolución de juegos de máquinas tragamonedas, donde pues ya el pinball ya proporcionaba cierta interacción, cierta habilidad del jugador. Recordemos que la mayoría de los juegos de tragamonedas pues no se trata de la habilidad del jugador, simplemente son pura suerte. Y en el pachinko pues fue como un poco ese prototipo del mecanismo que era el pinball, donde pues de qué se trataba. Recordemos que existían antes del pinball ciertas máquinas en posición vertical o inclinadas donde lanzabas bolas de balines
y tenías que intentar inclinando un poco la máquina o controlando la fuerza con que disparaban los balines, hacerlos caer en los orificios para acumular puntos y ganar cierto premio. En ese, bajo ese reglas funcionan los pachinko, que son en posición vertical, pero en este caso cambiaron los balines de tamaño grande a balines pequeños, y para que fuera un poco más llamativo, más emocionante y como que diera la ilusión de que ganas fácilmente, pues metieron un montón de balines a la hora de jugar. Entonces ves que en los juegos de pachinko llueven un chorro de balines en el tablero que se ven en posición vertical, y obviamente como muchos juegos de tragamonedas pues le agregaron todo tipo de lucecitas y mecanismos y todo tipo de cosas para llamar la atención y pues como para impresionar al jugador y se vuelva pues adicto y se emocione por estar jugando el juego. Y en el pachinko lo que controla son sobre todo algunos más viejos, es una como palanquita tipo resorte, algo así como la de pinball, que dispara las balines. Entonces tú controlas la fuerza con que veas disparando los balines y más o menos mides con qué fuerza las sueltas para que vayan cayendo en los diferentes orificios que hay en el tablero vertical. Entonces dependiendo de la fuerza pueden caer los balines en estas pequeñas plataformas, orificios que te van acumulando puntos, o pueden irse hasta el fondo y no darte puntos. Eso en los viejos pachinko. En los más recientes más es de estar apretando botón a lo loco para provocar que algún mecanismo se active y desvíe las bolas en el tablero y trates de ganar más. Y obviamente también controlas cuánto apuestas en cada tirada, que por lo regular las tiradas no es de que vas tirando balín por balín, sino que ¡pum! Te sueltan los balines así en montones. Entonces y tú empiezas ahí a apretar botones como loco. Y aparte, para hacerlos más atractivos, se les ponen temáticas de series de anime o de películas famosas. Por ejemplo, hay pachincos de Dragon Ball, de Macros, de One Piece, de Ultraman, de Godzilla, etcétera, etcétera, etcétera. De cualquier serie que sea famosa y popular, ten por seguro que va a haber máquina de pachinko. Y últimamente pues son muy criticadas las compañías de videojuegos japonesas, las más famosas, porque pues han abandonado el negocio de hacer videojuegos para consolas para dedicarse precisamente a hacer máquinas de pachinko. Ahí tenemos compañías como Sammy, que es pues el socio de Sega, pues ya se ha dedicado de lleno a hacer máquinas de pachinko. Konami también ha sido muy criticado porque ya no se dedica a hacer pues ya videojuegos para consolas, sino que se dedica a hacer máquinas de pachinko. Y aparte también pues actualmente eso explica también que por ejemplo en el mercado de los videojuegos para celulares se haya explotado tanto en Japón, y sobre todo de cierto formato, porque recordemos que los juegos de celular existen desde hace muchísimo tiempo en Japón. Ellos ya tenían como teléfonos inteligentes, aunque con su teclado, pero ya muchos teléfonos japoneses eran más avanzados que los teléfonos que usábamos en Occidente. Entonces ellos ya podían meter juegos en muchos celulares, y pues tiene más tiempo la industria de desarrollo de videojuegos para celulares. Y pues las ganancias de las compañías que se dedican a hacer videojuegos, a publicar videojuegos para smartphones actualmente, son tan grandes que a veces
superan las ganancias de algunas compañías grandes de videojuegos para consolas. Entonces, pues muchas compañías han visto lucrativo esto. Y es que aparte, recordemos que muchos juegos de celular pues tienen esto de pagar para ganar o que pagas para obtener más oportunidades en un juego, cosas así, pero peculiarmente los juegos que vienen de Japón tienen lo que los famosos gachas, que también el gachapón es una forma más de meter un juego de azar en los juegos en general, en los arcades. También es otra forma de juegos de azar. Que recordemos que los gachapon son estas máquinas que desechas una moneda y te suelta una capsulita y pues tienes la oportunidad de ganar alguna figurita, algún juguetito o algo así, o algún accesorio eh, que, que te puede gustar. Eso se trata el clásico gachapon y hemos tenido aquí en Latinoamérica una versión pues más sencilla de ese tipo de máquinas. Pero las de Japón pues obviamente dan premios más llamativos y son más caros. Y pues implementaron esta mecánica en los juegos de celular y pues los gacha o gachapon para los juegos, sobre todo en los juegos asiáticos y en los juegos desarrollados en Japón, en Corea, en China, pues incluyen esta pues esta mecánica de que son juegos por lo regular que pertenecen o crean una franquicia donde tienen personajes bonitos, atractivos de tipo anime, que tienen a veces objetos coleccionables, vehículos, mechas, chicas que vas desbloqueando, cosas así por medio de gachapon. Entonces, pues ahí juegan mucho el azar, las apuestas, donde pues estás pagando constantemente, compras créditos dentro del juego para gastarlos en tiros en el gachapon para ver si te sale ese personaje raro, ese personaje que te gusta, ese accesorio, ese robot, ese mecha, esa criatura en el juego. Entonces pues ahí también metieron los juegos de apuesta y pues es algo que en el mercado de los juegos de celulares estamos viendo cómo le falta todavía regulación a muchos de los juegos para celular, y que están viviendo pues esta época o transición donde pues igual que le pasó a los videojuegos tradicionales de arcade y de consolas, donde prácticamente podían hacer cualquier tipo de videojuego en las consolas y en los arcades. Pues así está pasando con los celulares. Hay muchos juegos que se pueden hacer en celular que no son muy éticamente muy justos. Lo que sí es que pues ha evolucionado tanto este negocio de los gachas, de las máquinas tragamonedas y todo en Japón, que incluso se han autorregulado muchos de los negocios y de las empresas que manejan estas máquinas, y he visto que publican muchas veces por ejemplo las probabilidades de ganancia de cada premio, qué tanto puedes ganar. A veces creo que hay algún organismo que no estoy seguro, o sea, pero creo que hay un organismo que regula estos juegos, o al menos los clientes a lo mejor se quejaron, y y muchas veces como que ofrecen algo o también como gancho dan algún premio para que la gente se interese y para que también pues no sea pues algo frustrante que juegues un juego de azar y no ganes nada que valga la pena. Es algo que también he visto, y por ejemplo lo vemos incluso en los
esos juegos de tenazas o UFO catchers como le llaman en Japón, donde pues tú mueves la tenaza o para levantar o para empujar algún premio y puedes pagar un extra para que te muevan el objeto y te lo pongan más fácil. O también si por ejemplo de repente moviste el objeto y está a punto de caer pero se quedó ahí en el borde y ya no hay forma de moverlo, también puedes llamar a un empleado y te lo acomoda para que puedas seguir jugando. Sí, o sea, hay este tipo de cosas curiosas en los juegos de azar en Japón. Entonces pues es toda una industria de apuestas y de juegos de azar que hay en Japón, que a pesar de que hay una ley que prohíbe las apuestas, los casinos, los juegos de azar, pues encontraron a final de cuentas formas de darle la vuelta, y tanto así que consolas que son tan, incluso videojuegos o plataformas que son jugadas por niños, presentan este tipo de juegos y este tipo de mecánicas donde pues un azar es apuesta. Y pues ya para cerrar, ya nada más mi opinión es que pues a mí no me gustan los juegos de azar, me fastidian, porque no me gusta esa mecánica donde no tienes control del resultado del juego, donde simplemente aprietas un botón o mueves algo y pues esperas a ver qué pasa. No, a mí no me gustan esas cosas. A mí si voy a jugar un juego, quiero tener cierta interacción, cierta forma de inferir, de influir en el resultado del juego. Si no, no tiene chiste para mí un juego. Y bueno, ya con esto pues voy cerrando este episodio de Poco Común. Vamos al audio de cierre y regreso. Goto, pocket tissue はい、どうぞ。Y bueno, pues esto fue el episodio 185 de Poco Común sobre pues videojuegos y también juegos de azar y de apuestas en Japón, que originalmente iba a ser nada más de videojuegos, pero pues al final de cuentas el tema se ramifica en muchos otros juegos que tienen que ver con los videojuegos. Pero bueno, gracias por haber escuchado, por haber descargado, por haber streameado este audio. Muchas gracias. Les recuerdo que la versión de audio de este podcast se publica los martes en la noche. Una disculpa por el anterior podcast que se retrasó por ciertos problemas y jaladas que me hizo iVoox, que es donde originalmente publico este podcast. Sí, lo publico inicialmente en iVoox y de ahí se difunde a las otras plataformas, que la pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. También la pueden escuchar ahí. La diferencia es que en iVoox pueden dejar sus likes y pueden dejar sus comentarios. Las otras plataformas no permiten nada de eso. También les recuerdo que este podcast se publica en espacios de podcasters como Facebook, que existen en la podcastería y en Code o en Code. Busquen podcastería y en Code o en Code en Facebook y van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts de todo tipo que les pueden interesar. También les recuerdo que la versión en vídeo de este podcast se publica los sábados en la tarde o noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y allí se publica la versión de vídeo de este podcast. Y también les recuerdo que tengo mis streams los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México
en mi canal de Twitch, Sorcerer Z, pero nada más con la letra Z, Sorcerers. Así búsquenme en Twitch. Y pues los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, ahí transmito mis partidas de videojuegos, y donde pueden, como estoy en vivo transmitiendo, pues pueden hablar conmigo, escribir mensajes, reaccionar a pues a mi forma de jugar. Y les recuerdo que tengo mis redes sociales. Tengo Facebook, Sorcerer Z, la palabra Z completo. Tengo Discord, búsquenme como Sorcerer Z en Discord, y ahí tengo diferentes secciones para mi podcast, para los streams y otras cosas. Mi canal de YouTube, y que por cierto mi canal de YouTube es Sorcerer Z, la palabra Z completa, Sorcerer Z en YouTube. Y pues ya nada más agradecerle a los que dejaron sus likes en Facebook, en la de día. Gracias a Jorge Cruz por su like en Facebook, y en Evox gracias a los 21, ¿a quién más? A FP Joss, a la gente de Life Anime Boom Podcast, y a Yuki Soto en el podcast anterior sobre las chicas bromistas en anime, que habló sobre Takagi, Nagatoro y Usaki. Chequen ese episodio anterior. Gracias por sus likes, y pues ya con esto voy cerrando este podcast. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.